Vamos a hablar ahora de las diferencias que existen entre clase y estructura. Debemos de tener en cuenta que la clase tiene en realidad una hermana gemela, que es la estructura, que también puede disponer de métodos, de propiedades, pero ¿cuál es su real diferencia? Para probar esto, vamos a crear un proyecto que llamaremos clase versus estructura. Y vamos a fabricar tanto una clase como una estructura. Para esto vamos a venir aquí a nuestro proyecto y vamos a agregar un nuevo elemento que será de tipo clase y lo llamaremos punto. Vamos a definir una clase que va a tener coordenada X y coordenada Y. En este caso le diremos punto clase, para que este lo vamos a definir como una clase, y también vamos a crear otro que llamaremos punto estructura, que en este caso será una structure. Empecemos definiendo la clase entonces. Vamos a agregar aquí las propiedades public int x con set y get. Haremos lo mismo para la propiedad de y. Vamos a definir un método constructor donde vamos a decir public el mismo nombre de la clase para que sea un constructor, int x int y. De hecho lo vamos a poner más explícito, coordenada x, coordenada y. Aquí me falta un punto y coma que está marcando como error. Listo. Y vamos a decir entonces que dis.x es igual a coordenada x, dis.y es igual a coordenada y. Listo. Tenemos un constructor para definir nuestras propiedades de la clase. Vamos a sobreescribir el método toString que tiene toda clase, así que vamos a decir public override, porque lo estamos sobreescribiendo, string toString. Y aquí vamos a decir return string .format las coordenadas del punto por clase son. Y entonces vamos a hacer referencia a dis.x y dis.y. Listo, entonces el método .toString nos dará las coordenadas. Y una cosa más, vamos a crear un método que va a realizar una operación y que es realmente el método que queremos utilizar para comparar cuál es la diferencia entre una estructura y una clase. Que de paso, antes de seguir, es importante decir que la clase, su principal diferencia es que la clase pasa los valores por referencia, mientras que la estructura pasa los valores por valor. Y eso es lo que vamos a probar principalmente aquí. Para este método de suma coordenadas, vamos entonces a pedir que se ingrese un objeto de tipo .clase con coordenadas x y y, que le llamaremos p, y vamos a pedirle un incremento. Y dentro del método entonces vamos a decir que p.x
Ojo que esto es porque P ya fue definido como un objeto punto clase. Entonces aquí vamos a decir más igual a incremento P.y más igual incremento. Listo, está definido y ahora vamos a copiar justo nuestro código para la estructura, que va a ser exactamente igual. Obviamente la estructura se llama punto estructura, entonces su constructor debe ser punto estructura y su llamado aquí en suma coordenadas va a ser hacia punto estructura. Listo. Ahora veamos la diferencia real aquí en program. Vamos al método main de program. Para que comprendamos bien la diferencia, recordemos que es pasar valores por valor y por referencia. Para esto tenemos este GIF que podemos encontrar en Google y tengamos en cuenta que cuando pasamos un valor por referencia, el mismo elemento es trasladado, por ejemplo, en este caso al método. De tal manera que si, como se visualiza aquí, se llena la taza, dentro del método también estará siendo afectado al elemento original. Mientras que en el caso de por valor, se clona el elemento y al clonarse el elemento es una copia, y si esta copia es modificada, pues no afecta el valor original. Esto es lo que tenemos que probar con nuestro código, que la clase pase los elementos por referencia y la estructura por valor. Para hacer un poco más rápida nuestra demostración, voy a copiar en este caso mi código de evaluación y solo lo vamos a explicar. En este caso estamos instanciando punto clase en el objeto pt1 y punto estructura en el objeto pt2. En este caso, este punto clase, donde de una vez le estamos dando coordenadas, es porque pues tenemos un constructor y ya le hemos definido entonces los valores 5 y 10 para sus coordenadas. Entonces primero hacemos un writeLine, en este caso para reforzar que estamos mostrando los valores iniciales, que deberían de ser 5 y 10. Atención a que ahora vamos a realizar una operación que en este caso es suma de coordenadas, y atención que suma de coordenadas en este caso es que pide un objeto, en este caso de punto clase en la clase y punto estructura en la estructura, y este objeto le está incrementando un valor que el mismo usuario va a ingresar. Bueno, entonces venimos aquí y vamos a decir entonces que incremente para punto 1 15 y para punto 1 15 también. Atención a que en este caso entonces vamos a desplegar el valor de pt1 y el valor de pt2. Pero atención, como la clase pasa sus valores por referencia, entonces pt1 al momento de incrementar 15, pt1 va a transformarse y en vez de sus valores iniciales 5 y 10, sus valores iniciales van a cambiar a 20 y 35, ya que van a ser sumados estos 15. Atención a que en este caso entonces el punto inicial es modificado, mientras que en el caso de la estructura el punto inicial no es modificado. Listo, ejecutémoslo y veámoslo.
Estos son mis valores iniciales. Presiono cualquier tecla para ver entonces los valores finales. Y en los valores finales, PT1 es modificado porque sus valores son pasados por referencia, mientras que PT2, aunque sumó 15, sus valores originales no cambian. Esta es la razón real que diferencia a una clase de una estructura.